Hoy a revisar, bueno, nos faltó una cosa de nada para terminar con el procedimiento que se está trabajando. Viendo muy rápido, este procedimiento se está dirigido principalmente a lo que se llamaría el planteamiento del problema, puesto así como un asunto general, planteamiento de problemas. Y se plantea aquí que incluye identificar, jerarquizar y seleccionar el problema por atacar, a lo que se agrega distinguir la clase de problema que se enfrenta. Entonces vamos a ver esto con un poquito de calma, ¿sí? O sea, independiente del proceso de solución de problemas que estemos abordando, pues el primer punto es cuál es el asunto que nos vamos a plantear. Aquí estamos utilizando como un término general el planteamiento de problemas. En algunos casos digamos que cuando hablábamos de rutinas de mejora, se hacía mención de observar la propia área de trabajo, etcétera, y algunas anotaciones más, donde se identifican fallas de resultado de esa observación, se elaboran propuestas y ya seguimos con el procedimiento que corresponde, ¿sí? En el análisis causal partimos de una tormenta de ideas, ¿sí? Y en el análisis de procesos, digamos que ahí es donde hay un poquito de más variantes, ¿sí? Pero de alguna manera sería por algún artificio o algún instrumento de análisis la selección del proceso de interés, ¿sí? Y después a ese proceso de interés se le pueden agregar ciertos datos para establecer con mayor claridad en qué consiste el problema que se va a enfrentar. Bueno, los planteamientos en principio no son coincidentes, hay algunas variaciones y en todo caso, digamos, vas a pensar que son muy efectivos. Pues el método de la lluvia de ideas sería un método muy efectivo cuando nosotros enfrentamos problemas con ciertas características en las que son aplicables un análisis de tipo causal. Bueno, entonces dijimos aquí, incluye identificar, jerarquizar y seleccionar el problema por atacar, ¿sí? Entonces, por un procedimiento que estaríamos viendo por acá afuera, o sea, podemos pensar que hay algo aquí afuera, identificamos esos problemas, después hacemos una jerarquización y después el punto siguiente hacer la selección de uno de ellos, que serían esas tres palabras, ¿sí? Y luego, ya que tenemos ese problema definido, el problema que vamos a abordar, nuestra siguiente tarea sería establecer qué procedimiento nos conviene. Repito, ya está muy dicho, de que estos procedimientos que se presentan aquí son efectivos, son útiles para la solución de una buena parte de los problemas que podemos enfrentar desde mi perspectiva, pero digamos que el cerebro de uno aporta cierto valor agregado, para mí son suficientes, ¿sí? O sea, en cada una de las etapas, si se requiere de algún instrumento de análisis de tipo estadístico o de otra naturaleza, los 5 porqués, eventualmente no necesito designarlo aquí y no cambia en todo caso la característica de este procedimiento. Entonces, no están peleados con ningún método, lo podemos considerar como un punto de partida para la aplicación de cualquier método, si es que nosotros tenemos alguna preferencia particular. Bueno, y lo vamos a ver con los casos que vamos a analizar. En esos casos lo que se plantea es suficiente, ¿sí? Bien, entonces este es nuestro propósito y nos planteamos un procedimiento en el que dijimos, bueno, vamos a ver quiénes deben de participar o a quién conviene invitar a que participe. Una siguiente etapa de un levantamiento de unos cuestionarios, la primera bajo ciertas reglas, qué fallas ha observado, la siguiente cuáles son las propuestas de cambio o de mejora que se le ocurren,
y en un plazo mayor para dar oportunidad que la gente amplíe su horizonte y amplíe tal vez su ambición. No es la palabra más apropiada, pero ¿qué le gustaría alcanzar en un plazo mayor de 3 a 5 años? ¿Sí? Como que se liberaría con eso ciertas restricciones que uno toma de manera implícita. Ahí podríamos pensar en que habría un cambio de equipo, una modificación de las instalaciones, etcétera, que tienen un efecto sobre la operación, pero que alguien no se atrevería a pensar que se pueda atribuir una falla particular pensando en toda una nave industrial, ¿sí? Y con esto se abriría esa postura a proyectos de mayor envergadura, que no siempre se expresan, ¿sí? Pero digamos que se deja abierta esa ventana. Una siguiente etapa, planteamos durante la presentación que a veces se podría hablar de algo como una falla y la misma persona hablar de eso como un planteamiento de una propuesta de mejora, ¿sí? Entonces, ciertas dificultades en cuanto a o fallas en cuanto a la información, del otro lado podría ser que sugiere, bueno, pues que se valide la información antes de que se alimente a los sistemas, ¿sí? Entonces estaríamos haciendo referencia al mismo asunto, estrictamente al mismo asunto. Y por eso llamamos a una eliminación de repeticiones. Y aquí hacemos una advertencia del ojo no agrupar. Solo se eliminan las respuestas que se consideren repetidas. ¿Por qué no agrupar? Porque si yo digo que la información me llega tarde o que la información no es veraz, o que la información se dispersa, se pierde su carácter de confidencialidad. Son 3 asuntos diferentes y yo no podría decir, bueno, hay problemas con la información, ¿sí? En ese momento destruí la base de información con la que contaba. Para hablar de un problema es la fidelidad de los datos, que podría estar o no conectada con el hecho de que me llegue de manera oportuna. Pero me gustaría conocer que un problema, un asunto por considerar es la fidelidad de los datos y otro asunto por considerar es que me lleguen con oportunidad, ¿sí? Entonces por eso es y reitero el hecho de no agrupar, porque es digamos que hay una tendencia natural se les dice aquí, eliminen las repeticiones. Bueno, pues ya que elimino las repeticiones, de paso me arranco y los agrupo y ya en lugar de tener 30, ya nada más tengo 15, ¿sí? Entonces se pierde la riqueza de esos datos. Y después planteamos un procedimiento de jerarquización. Ese lo voy a repetir de manera muy rápida. En qué consiste y en qué consisten las matrices que se arman. Perdón por toser en el micrófono. Sé que se oye horrible, pero pues, en fin. Entonces pasamos aquí a una etapa de jerarquización que básicamente es la base para armar este par de matrices, ¿sí? Y finalmente la presentación a la gerencia de los resultados. Bueno, entonces esto me lo salto. Si hay alguna duda la aclaramos. Entonces lo que le pedimos a las personas es señala los n/2 problemas que consideras como problemas de mayor importancia. Los otros n/2 no tiene implicado que carezcan de importancia. Simplemente no son tan importantes como el primer grupo. Y de la misma manera le pedimos que nos hable de la facilidad y de la prontitud o urgencia. La palabra de urgencia no me gusta porque se suele asociar, y de hecho es casi inevitable, pero hacemos el mejor intento por separar la prontitud de la importancia, ¿sí? Contestar un teléfono es algo que se requiere hacer con prontitud o rendir algún informe, y eso no dice que ese informe tenga un carácter de vital, ¿sí? Que sea de gran importancia.
son los informes de tipo administrativo que si no se entregan, eventualmente pues podría ser alguna llamada de atención y no pasar de ahí. Bueno, entonces esto supone lo que contestaría alguna de las personas que están participando. Entonces aquí no sé cuántas flechitas coloqué, pero no se buscó hacer uniforme esto, ¿sí? Entonces, para material para soldar en mal estado, el alambre con el que se utiliza como se utiliza para pegar dos piezas de metal, para esta persona es importante, pero no es urgente, ¿sí? Y dice, bueno, es fácil, me imaginaría queriéndome poner en situación de que simplemente que ese material no ande rodando por el piso, que esté ubicado en un lugar particular, y ser cuidadosos en ese aspecto, ¿sí? Y entonces sería muy fácil de resolver e igualmente importante. Y no sé si podría ser urgente o no. Para esa persona, no. Esto es un ejemplo ilustrativo y sí corresponde a algún caso que se trabajó por ahí, ¿sí? Pero bueno, ya. Si cuando son varios los participantes, simplemente sumamos cuántos caen en esta casilla, cuántos en esta otra, y nosotros hacemos la selección de los que reciban más votos, ¿sí? Son los que vamos a asignar como importantes, lo mismo pronto y lo mismo fácil. Si le buscamos un nombre elegante a este tipo de análisis, se podría hacer referencia así de manera muy elegante, muy rimbombante, como técnicas heurísticas. ¿Qué entenderíamos por una técnica heurística? ¿Alguien tiene una idea? Alejandro, tú, que vienes del área de planeación. Alejandro. Bueno, no lo veo por ahí. Tadeo, tú también eres de planeación, ¿no? Así es, profe. Sí. ¿Y si habías oído eso de técnicas heurísticas? Creo tener una idea. ¿Qué es eso? A ver. Probablemente como técnicas empíricas o que se han diseñado a través de la experiencia. Ajá. O sea, son técnicas que dan resultado aun cuando no tienen un fundamento teórico sólido, ¿no? Exacto. Y en ese sentido lo que tú asocias como empírico, ¿no? Pues yo no sé, pero a mí me sirve. Ajá, ¿no? La experiencia me dicta esto, ¿no? Me dice que sí funciona. Ok. Te la pueden haber enseñado, no es parte de tu experiencia propia, ¿sí? Entonces alguien inventa un método para jerarquizar, que podría ser en el que considera 3 criterios, y se hace primero, se le pide a una persona que haga una calificación de los problemas, y después el analista recaba esa información, hace una agregación de los datos que le entregaron, y a su vez hace después una consideración de cuáles quedan dentro de los importantes, cuáles quedan aquí y cuáles quedan acá, ¿sí? Y si es en un planteamiento de qué tipo de álgebra o cómo funciona el que las cosas tengan distinto peso, los participantes, también hay más expertos y menos expertos, no sería un asunto que se le preste toda la atención, ¿sí? Entonces, como estas técnicas heurísticas, pues nosotros en la vida tenemos muchas maneras de hacer las cosas, hacer una corbata, ¿no? ¿Tú te lo haces de manera heurística con un método que te funciona o seguiste algún método de doblez de la corbata, Tadeo? Cuando usas, ¿no? No. ¿Sí las conoces, No. Tadeo? Sí. Bueno, sí he usado en alguna ocasión. Creo que el método que uso fue el que me enseñó mi papá, que a su vez yo creo que alguien más le enseñó. Sí, y que ha funcionado, ¿no? Que no Sí, sale tan chueco el adorno, ¿no? exacto. Dicen que tiene que estar al centro y no tan apretado, ¿no? Si no, Sí, luego uno no puede respirar. pero luego cambian las tendencias, Tadeo.
Pero Sí, ya he visto varias. Hay una de barril que me gusta bastante. pues de repente en YouTube está la técnica, ¿no? Porque también Exacto, puede ser heurística. Bueno, estoy jugando un también. poco con el asunto. Perdón, Tadeo. No, no se preocupe. Gracias, Tadeo. Estoy jugando un No, de poco en nada. el asunto para decir, bueno, ¿por qué se hace así? Y si alguien planteara, ¿y se tiene que hacer así a fuerza? Pues, ¿qué responderías, Tadeo? No, no necesariamente. Yo creo que podemos tomar varios caminos para llegar al mismo resultado. Bueno, no sé, eso tendríamos que probarlo. Pero si de repente no se presta, ¿qué pasaría si tenemos dos participantes? Nada más Pues yo dos. creo que O podríamos sea, hacer el mismo nudo simplemente iniciando por diferentes lugares, ¿no? Bueno, o y, sea, y, digo, y, tomando la corbata de y diferente vas forma. a pensar que sus... Bueno, no, pero regrésate aquí al ejemplo. Con dos Ok, participantes, con tres está fácil porque tres, donde haya dos votos, es importante, ¿no? Ujú. ajá. Pero con dos, uno y uno, ¿qué hacemos? Y si No, son, creo que y ahí sí, somos, y si no son coincidentes, sino que discrepan sus opiniones, ¿no? Pues tenemos que exacto. inventar, en ese momento tenemos que inventar algo, ¿no? O Sí, una sea, media. pues no sé, no sé. No, ojalá y no nos toque ese. Lo que sí me ha tocado trabajar y ver es que solo haya un participante, un experto que conoce el sistema y que la opinión que se recaba es la de él, ¿no? Entonces, esto que Ok, elaboraría esa persona ya es la ley, ¿no? Bueno, no tengo mayores elementos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. para afirmar que está diciendo la verdad o que se está equivocando, ¿no? Uh-huh. De hecho, aquí no hay verdades, ¿no? Son opiniones. Bueno, muchas gracias, Tadeo. De nada. Yo tampoco sé usar nudos, ¿eh? Entre paréntesis. Ni tengo trajes. Si algún día, cuando tengo necesidad de un evento así, tengo que ir corriendo a comprar algo. Bueno, me paso a la siguiente diapositiva. Entonces, con esta información, o sea, con la suma de estas informaciones, aquí debería de poner varios cuadritos de este tipo. Uh-huh. Nos planteamos lo siguiente. Uh-huh. Vamos a ver cuáles de los ítems o de los asuntos caen aquí. Uh-huh. Entonces algunos caen directo al bote de la basura. ¿Por qué? Porque no son importantes y porque no son fáciles. Entonces cosas complicadas y además difíciles de hacer. Y otra parte nos caerían en que no son importantes, pero serían muy fáciles de hacer. Más adelante, no, creo que en esta clase no, sino en la siguiente, veríamos un caso en el que el ítem que queda ahí es un garrafón de agua. ¿Sí? O sea, se quería que hubiese en las instalaciones, en la nave, un garrafón de agua. ¿Sí? Y ese garrafón de agua pues no va a elevar por sí mismo la productividad, pero es de muy fácil realización, ¿sí? Entonces, la opinión del responsable de ella, ¿quieres que haya o no? Si es muy gacho, pues va a decir que no, y si reconsidera que pues no pasa nada, no va a haber algún, y qué bueno que estén contentos los trabajadores, va a decir que sí. Pero no es una decisión que merezca mayor análisis, ¿sí? Nos quedan las importantes, que es donde nos quedamos la vez pasada, ¿sí? Y dijimos, bueno, si algo es importante, bueno, todos aquí ya son importantes, los no importantes quedaron de este lado. Uh-huh. Si algo no es importante, perdón, es importante y es urgente y además es de fácil ejecución, pues hay que empezar ya. Es importante, fácil y urgente, ¿sí? Entonces lo designamos como una actividad a realizar en el corto plazo. En una siguiente casilla nos planteamos, bueno, una vez que acabemos con los problemas que son urgentes, nos quedan los problemas que no eran urgentes, pero que comparten las otras dos características de importancia y de facilidad, ¿sí?
Entonces decir, bueno, ya que acabemos con estos, nos lanzamos sobre estos y los planteamos como un programa de mediano plazo. Nos seguimos trabajando y decimos, ¿qué vamos a hacer con los de importancia alta? Que no son urgentes y que además serían complicados. Entonces, esto se entra a la lista de los buenos propósitos, donde decimos, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Así como los 12 que tenemos de Año Nuevo, va a haber algunos que son urgentes, que son de importancia alta y que son fáciles. Entonces ya capaz que ya lo estamos realizando, ¿sí? Pero va a haber otros que no son fáciles de realizar y decimos, bueno, ahorita no, porque estoy trabajando sobre los otros y los mando para más adelante, como dicen, batear el bote para adelante, perdón, patear, no batear el bote, y lo lanzamos a largo plazo. ¿Largo plazo en qué consiste? En un futuro indefinido, ¿sí? O sea, si nos plantean, ¿tienes proyectos de largo plazo? Sí, tengo un montón, ¿no? ¿Para cuándo? Pues unos van a ser más pronto y unos van a ser más tarde. Y nos meten una complicación si nos plantean el cuándo, ¿sí? O sea, porque simplemente es un cuándo que viene más adelante, ¿sí? Y todos tenemos nuestra bolsa de proyectos que hemos mandado para un futuro indeterminado. Y finalmente, los de cuidado, son problemas que son importantes, tienen alta importancia, que son urgentes, pero a diferencia de otros, que estos que los estamos pateando para más adelante o mandando para más adelante, estos son de urgencia y son de difícil ejecución, ¿sí? Entonces, no los podemos patear para adelante por su carácter de urgencia. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues decimos, no se pueden tomar decisiones tan simples como decir, sí, esto, pues lo hacemos ya, vamos a empezar pronto, esto lo empezamos un poquito más adelante y esto pues nos preocuparemos para el momento en el que sea necesario preocuparnos. Por el momento no nos vamos a preocupar y en eso no podemos asumir esta posición tan simple, ¿sí? Entonces, aquí se dice que estos son los problemas críticos, ya que son de alta importancia y se requiere de actuar pronto, pero desafortunadamente no se tiene claro qué hacer. La recomendación que se realice un estudio específico, o sea, lo que estamos diciendo aquí, estos como que simplemente así de bote pronto, que se haga o que no se haga como esto. Y en eso decimos, no, necesitamos mayores datos. Entonces este cerebrito, pues necesitamos mandarlo por acá. Ese cerebrito que mandamos por allá, ¿qué es lo que en concreto va a hacer? ¿Qué se te ocurre, Camila? ¿Qué va a hacer ese cerebrito? Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Ese cerebrito con esa maquinaria. Profe, pues en este era el que se buscaban, pues, como no se tenía como claridad sobre qué hacer, se buscaban expertos en el tema que eran estrategias para solucionar esos problemas o esas ideas. Ajá. O sea, por lo pronto no sabemos qué hacer con el sargazo, ¿te acuerdas de aquel ejemplo? Sí. Y comenzamos a investigar, ¿no? Y como herramienta de apoyo, pues utilizamos un diagrama de tipo causal, ¿sí? Entonces quiere decir que no está sujeto a yo pienso, yo opino, me gustaría, sino a decir, a ver, antes de pensar y opinar y me gustaría, vamos a aplicar un método de análisis más detallado, ¿sí? De alguna manera, ¿sí coincidimos, Camila, en eso? Sí, profe. Y justo lo que usted decía, que de pronto este método al comienzo parece como un poco simple, pero igual sirve de base o de idea para iniciar y darse como una idea de lo que está pasando en ese proceso o en la empresa. De hecho, es algo que vamos a ver en los casos que vamos a presentar. Van a brincar cosas que no nos imaginamos, ¿no? Y te estás adelantando, bueno, tu intuición te está adelantando a algo que va a venir
cuando veamos los casos, ¿sí? O sea que aquí vale la formación intuitiva perdón, la agudeza, la intuición que tienes, ¿no? Porque precisamente es algo que se va a mostrar con los casos. Gracias, Camila. Bueno, seguimos. De nada, Pepe. Y decimos lo siguiente. Bueno, esta es una manera de presentar a la gerencia, que en el caso nuestro de los proyectos va a ser con diapositivas, no va a ser un informe así todo con estas características, pero digamos aprovechamos esto para hacer referencia al contenido, pues cómo le hicimos para integrar ese plan de acción. Estamos suponiendo que estamos entregando esto al responsable o dueño del lugar en el que estuvimos trabajando. Entonces, un resumen del proceso para la integración del plan, proyectos a considerar para el corto plazo. O sea, aquí si queremos ver qué contiene ese resumen, vayamos a la parte de círculos de calidad, que era lo que se realizaba allí, en el caso hipotético que ahí viene planteado, y ahí vendría el contenido de esta parte, ¿sí? Pero básicamente es un resumen de qué hemos hecho. Y aquí serían la parte de los resultados: proyectos a considerar para el corto plazo, proyectos a considerar para el mediano plazo, proyectos a considerar para un futuro indeterminado. Si esta persona lo quiere determinar, bien, pero si no, simplemente también se dijo de que sería bueno considerar esto para algún momento, y que es lo que designamos como largo plazo, ¿sí? Cuando no le ponemos tiempo a las cosas, son buenos deseos, tiempos y combos, ¿no? Son las buenas intenciones, y aquí estarían entonces expresadas esas buenas intenciones. Y después lo que aparecía con el cerebrito ese, problemas especiales. Y aquí la aclaración es esta: asuntos en los que se requiere de formular un estudio más detallado, para formular recomendaciones específicas. Lo único que decimos es que este problema necesitamos tratarlo con mayor detalle. Decisiones ejecutivas, sí o no, en caso afirmativo, se integran al programa de corto plazo. Esos eran los problemas, recordarán que no eran importantes, pero eran de fácil realización, y entonces simplemente le decimos a las personas: ¿cómo ves? Aquí está el caso del garrafón, el caso de un equipo de sonido en una tienda que lo quieren las personas que están de dependientes, los empleados, y pues hasta podríamos argumentar: no te cuesta nada, pero tú decides, ¿no? Y después decir que sí o que no. Y otros asuntos que no se integran al plan de acción. Siempre va a haber propuestas más bien de tipo estratégico, como podría ser estrategias de precios, estrategias de mercadeo, estrategias de configuración de la organización. Y decimos, bueno, es que el propósito del ejercicio no iba dirigido al análisis de ese tipo de problemas de carácter financiero, ¿sí? Entonces, en tanto no sean de carácter operativo, no los podemos omitir, pero sí tendríamos que decir que son asuntos que no se integran al plan de acción. Lo peor que puede pasar es que sea un plan que sirva para todo, ¿no? Y aquí se agrega el carácter de confidencialidad. ¿Por qué, Roberto? Yo imagino que el proceso de confidencialidad es para que la decisión, pues bueno, sea tomada por un grupo o por los que tengan la capacidad de asumir los riesgos o el costo. Pero, ¿por qué confidencialidad? O sea, que vamos a pensar en esta situación hipotética. Hipotética, pero real. Van a suponer que salen un montón de problemas, y de alguna manera la persona para la que estamos realizando el proyecto es la culpable. Wow, pues esta persona podría estar teniendo en riesgo su trabajo, su posición,
Sí, o en el otro caso lo estamos balconeando, si lo hacemos público esto, ¿no? Claro, ¿Y te gustaría que te balconearan? no, no es agradable. No, no, o sea, eso de que pues dime lo que quieras, pero en privado, ¿no? O sea, incluso Claro. cuando le llaman a alguna, digamos, le hacen comentarios a alguien, sí, sí, házmelos, pero no me los hagas ahí en público, ¿no? Házmelos en privado, ¿no? Ujú. Y puedo aceptar o no el comentario, ya sería otro asunto, ¿sí? Pero si me los haces en público, me voy a sentir que afectado, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso ese carácter de confidencialidad me tocó participar en algún proyecto en Pemex, en el que se hicieron, bueno, en el ejercicio se fueron haciendo públicos los resultados parciales hasta llegar al resultado final. Bueno, todavía no llegamos al resultado final, sino en la parte de lluvia de ideas y de agrupación. Estábamos en la etapa de jerarquización o por ahí nos quedamos, pero eso se manejó en público, ¿sí? Entonces, al día siguiente que continuaba el ejercicio, me pidieron que fuese a la gerencia, a una gerencia de Pemex de telecomunicaciones, y ahí me plantearon bueno, que viera al gerente. Entonces llegué, me anuncié, el gerente estaba en una oficina grandotota, pero no entré a la oficina, sino que el gerente se paró de su escritorio, se acercó a la puerta y me dijo en esa puerta, sin saludos mayores, me dijo, no me esperaba esto, ingeniero, ¿sí? Muchas gracias. Y se regresó a su escritorio. ¿Qué implicaba eso para ti, Roberto? Seguramente estaba molesto Ajá. al momento de que la información se empezó a divulgar y me imagino que la persona había estado involucrada y seguramente él tenía algún grado de responsabilidad sobre los errores que se encontraron. Ajá. ¿Y económicamente para mí? Pues para usted lo más probable si él fue el que lo contrató es que no lo vuelva a contratar o que No, pues que cancele me el proceso. se canceló el proyecto y ya no. Se cancela el proyecto. Ya no hubo ningún trámite de cobro, ¿no? Uh-huh. Se perdió todo, ¿sí? Ahora, ahí hubo un caso curioso. Déjame contar esa anécdota porque tiene algo de divertido. Uno de los subgerentes me habló, ¿sí? O nos pusimos en contacto y acabamos de manera privada el ejercicio, ¿sí? Tiempo después, no mucho, ese subgerente pasó a ser gerente, o sea que esa información tenía cierto valor. No sé si le haya servido o no, pero ese es un hecho, ¿sí? Yo no tuve ya comunicación con ese gerente. Y un hecho que era parte de la conflictiva que se estaba dando ahí, había tres Jorge, digamos, en una organización de telecomunicaciones había un responsable del área de desarrollo tecnológico, había otra área responsable del manejo de las torres de telecomunicaciones, todavía no había satélites, les estoy hablando de hace un rato, y otro era responsable de la evaluación de proyectos de mejora de ese sistema, y en fin, había 4 áreas que desarrollan actividades básicas para la organización y 3 áreas de apoyo. Una de ellas era de calidad, otra de administración y ya no me acuerdo, ¿sí? Que son áreas de soporte. Y como hecho curioso, en esas 3 áreas de apoyo había 3 personas que se llamaban Jorge, ¿sí? Y para que vean un poquito la cuestión es que esos 3 Jorges tenían mucho poder sobre la organización y lo que eran las áreas operativas como que sentían que estaban sometidos a un yugo por lo que son las áreas de soporte. Eso no es extraño, o sea que las áreas financieras y de donde se tramitan recursos, de proceso de programación, presupuestación, adquieran un poder sobre las áreas de carácter operativo. Y como hecho curioso, y esa era una razón fuerte de que ese sistema no estuviese operando de la mejor manera.
Y esas 3 personas se les decía ahí los 3 Jorgetes, ¿no? Era la expresión que se utilizaba, ¿no? Es ruda, pero era parte de la realidad, ¿no? Entonces, imagínense el clima que había ahí, y luego vamos y balconeamos al gerente, pues se molestó, ¿sí? Se molestó y de una manera muy fuerte. Entonces yo estaba en etapa de pininos en ese momento y dije, no, a partir de ahora, todos los resultados que se vayan obteniendo se van haciendo de manera confidencial. O sea, a las personas, nada más para enfatizar ese aspecto y que lo cuidemos todos. No, lo pongo en cuadritos. Nosotros, esas tarjetas que están respondiendo aquí las personas, mi sugerencia es que sean por escrito y que no sean verbales, ¿sí? O sea, simplemente cada quien anote sus problemas y sus propuestas. Pero es que una lluvia de ideas, una idea me sirve para generar otra. Sí, pero también te sirve para generar conflictos. Entonces, que este levantamiento de cuestionarios sea de manera escrita e individual. Podríamos hacer la lectura de algunos de ellos, pero bajo el criterio, yo como analista o como conductor, de que no se vaya a abrir un asunto en el que se pudieran dar algún tipo de diferencias entre las personas, ¿sí? Segundo aspecto, en la jerarquización, esto lo hace cada quien en lo individual y no ve lo que hizo el otro compañero, ¿sí? O sea, yo agarro y aquí coloco la información de las tarjetas, elimino repeticiones. Muchas veces una jerga muy particular, entonces requiero de alguien de apoyo dentro de la organización, pero bajo que puede ser el responsable o puede ser otra persona, bajo el criterio de confidencialidad, para que me ayude a eliminar las repeticiones. Y después esto cada uno lo hace de manera individual. Esta información yo la agrego y yo armo estas matrices, ¿sí? Con el apoyo de una persona interna, porque en ocasiones no se puede realizar de manera individual. Y después este análisis de aquí es una propuesta que sale de los resultados, ¿sí? Sale de los resultados y en esa calidad es lo que se presenta en el informe a la gerencia para recabar su opinión, ¿sí? Y hacer los ajustes. De hecho, no se presenta el otro plan, no se presenta esto, sino se les dice, a ver, nos salieron unos resultados así, de hecho le presentamos esta matriz, lo van a ver en un momento, no en un momento, no hoy, lo van a ver el próximo lunes o miércoles. Seguimos. Entonces agarramos, hacemos esto. Perdón por las ronqueras y el micrófono son peores. Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí hago, los resultados no se pueden divulgar sin autorización de la gerencia. De la misma manera que el paso a la ejecución queda bajo su responsabilidad, ¿sí? O sea, nosotros como analistas estamos desarrollando material de apoyo a la toma de decisiones. Una vez que se hace una toma de decisiones, pasa a otras manos que serían los responsables de la ejecución. Pocas veces, bueno, como ingenieros industriales sí, pero como otra clase de planeadores o resolvedores de problemas, llega uno a la etapa de ejecución, ¿sí? En el mejor hace uno la evaluación de un proyecto y después nosotros no somos responsables de llevar a la práctica ese proyecto, ¿sí? Así lo vieron también en su curso de evaluación de proyectos. Entonces estamos sirviendo como una base de apoyo a la toma de decisiones. Después podemos hacer un seguimiento de ese proyecto para hacer ajustes sobre nuestra propuesta, ¿sí? Que sí es o podría ser parte de nuestra responsabilidad. En ocasiones termina aquí, si lo aceptan, estamos
pendientes de cualquier comentario que quieran más adelante. Bueno, y esto lo vamos a relacionar con lo siguiente, o ya lo relacionamos, ¿sí? Aquí decíamos que había 3 rutas para resolver problemas. Nos planteamos que en un primer caso era, bueno, una vez que detectamos situaciones problemáticas, ¿sí? Hacemos un registro de acuerdo con este autor y de ahí se nos ilumina la mente y surge una idea que consideramos que es valiosa, ¿sí? Entonces, esa idea valiosa se somete a algún tipo de valoración, tal vez, pero se decide que es lo suficientemente atractiva como para llevarla a la práctica, ¿sí? Entonces, y si no funciona, pues entonces tendríamos que regresar a ver qué está pasando, pero no sé, lo que sea, son cosas de rutina. Pero que había otros 2 métodos que en los que se hace un mayor análisis. Aquí los funden en un solo método. En la propuesta que nosotros hemos formulado en el curso, hablamos de 2 procedimientos, los métodos de tipo causal y los métodos de análisis de procesos, que son los métodos de ingeniería industrial o los métodos de control de calidad, ¿sí? Siguiendo un camino. Entonces tenemos 3 caminos, nos regresamos y decimos, bueno, de esta matriz que fue la última que elaboramos, lo que es importante, urgente y a la vez fácil. Entonces, esta facilidad es porque contamos con los recursos, porque ya sabemos qué hacer, y porque hay alguna alguna persona dentro de los participantes responsables de la ejecución. Y decimos, pues no hay problema, ¿sí? Entonces lo realizamos y lo equiparamos con esto, ¿sí? El programa de mediano plazo cumple estrictamente las mismas características, pero pues decimos, bueno, la única diferencia es la urgencia, pues acabamos con unos y nos seguimos con los otros. Entonces, para eso sería una forma de priorizarse, qué va antes y qué va después. Ya quedamos que esto cae en un futuro indeterminado, ¿sí? Que es el cajón de los buenos propósitos, que cada año se alimenta casi con los mismos proyectos. Y para un futuro que no sabemos cuándo, ¿sí? Podría ser que si lo hiciésemos ese ejercicio, pero entonces, bueno, ya, ahí me quedo. Y proyectos especiales, que son los que quedamos, que no sabemos qué hacer de momento, y en los que utilizaríamos los métodos de tipo causal o los métodos de análisis de procesos. Bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Nos quedan 1 o 2 minutos